Pues bienvenidos. Mi nombre es Lorena Perdomo, muchas gracias por acompañarnos. Estoy con mis compañeros de la BAC, Pepe González, Flavio Marieto, Sergi Aceves y Patricia Iglesias. Estamos aquí porque, si os acordáis, enviamos un cuestionario para preguntaros cuáles son los procesos que pueden tener más impacto dentro de una transformación, que están enfocados en la parte de Agile HR, y uno de ellos fue el desarrollo de liderazgo Agile. ¿Vale? Entonces, el día de hoy tenemos unos invitados de lujo que nos van a compartir tanto experiencias, vivencias, anécdotas, aprendizajes dentro de este tema y cómo lo han podido abordar dentro de sus organizaciones. ¿Vale? Entonces, nos acompaña Pilar Arias de Telefónica, ¿vale? Nos va a compartir su experiencia y demás en un lapso de 20-25 minutos. Posteriormente, José Carlos Aguiar, que nos acompaña por parte de Endesa, también va a compartirnos igualmente sus experiencias. Y haremos un debate, dejaremos abierta la mesa para lo que os comento, preguntas, casos similares, anécdotas, lo que queráis compartir, queremos hacerlo entre todos. ¿Vale? Entonces, igual, sentiros libres de abrir la cámara y al final de las ponencias poder hacer vuestras preguntas. ¿De acuerdo? Pues doy paso a Pilar. Muy bien. Pilar, adelante. Pues muchas gracias, Lorena. Bueno, muchas gracias lo primero por contar con nosotros, ¿no? Para que os contemos y compartamos, que nos gusta mucho esta experiencia que tenemos en todo el tema del desarrollo del liderazgo Agile. Entonces yo me voy a apoyar en una PPT, bueno, para no perderme yo el hilo. A ver si no me pierdo también en el Zoom, que como somos de Teams, pues a ver, compartir. Vale, parece que lo vemos bien. Y me confirmáis que me veis, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Ay, perfecto. Vale, pues queríamos compartir con vosotros esto que os estaba diciendo Lorena, ¿no? Del desarrollo de liderazgo ágil. Lo primero me presento, ya os ha dicho Lorena, ¿no? Soy Pilar Arias, ahí tenéis mis datos para cualquier cosa que necesitéis, pues con esto de la agilidad que nos encanta el estar abiertos y compartir experiencias, pues cualquier cosa, ahí me tenéis fichada, ¿vale? Y hoy venimos a hablar de un tema que a mí me apasiona, me gusta muchísimo, que es el tema del liderazgo, ¿no? Entonces, primero me gustaría poneros un poco en contexto, ¿no? Dentro de nuestra organización, el liderazgo, cómo lo entendemos, que en realidad es un ecosistema. Yo solamente os voy a hablar de un trocito, ¿no? De una de esas pequeñas partes, pero se está trabajando como un verdadero ecosistema desde muchos ámbitos, ¿no? Desde nuestra dirección que tenemos de cultura y talento, tienen programas ad hoc para los líderes, tienen otros programas que es un breaking point que llaman, que son charlas inspiracionales de liderazgo. Se está trabajando muchísimo también en el tema de la mentorización, tanto para los mentores como para los mentees, ¿no? Porque es una gran forma también de crecer y hacer crecer, ¿no? Que es un poco el lema que vamos llevando en todo esto. Y dentro de todo ese ecosistema grande, ¿no? Como es nuestra organización, nosotros tenemos una pata de la que estamos muy contentos de poder participar, que es la parte que trabajamos dentro de la transformación de áreas. Estamos en un proceso en el que estamos transformando las áreas de la compañía, que hacemos un diagnóstico y es un trabajo muy artesanal, o sea, le ponemos mucho cariño y vamos muy ad hoc a las necesidades que tenga cada uno, porque aunque pertenecen a la misma organización, un área con otra tienen necesidades totalmente diferentes. Y dentro de este ámbito de la transformación de áreas tenemos una de las acciones que es el desarrollo del liderazgo. Es una de las acciones que nosotros consideramos imprescindibles, ¿no? Dentro de la transformación tenemos marcadas algunas de las acciones que decimos, estas son sí o sí, y luego otras que son más ad hoc. Bueno, pues esta es una de las acciones que para nosotros es imprescindible. ¿Y por qué? ¿Por qué nos fijamos tanto en los líderes? Porque para nosotros son un amplificador. O sea, para nosotros el conseguir cambiar a ese líder, el conseguir que ese mindset cambie, ¿no? Ese desarrollo a comportamientos más ágiles, al final lo que conseguimos es que calen todo el equipo. Entonces, con menos impacto es una acción muy rentable, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros no somos muchos y sin embargo lo que tenemos que tocar es enorme. Entonces, tocando uno, realmente por debajo estás amplificando muchísimo y es una de las cosas que notamos mucho, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto, ¿no? Para que veáis cuando hablamos de desarrollo de liderazgo, que no estamos solos,
que además estamos súper coordinados, o sea que el liderazgo, el estilo de liderazgo que marca la organización está súper alineado y buscamos comportamientos todos muy similares y entonces es la manera que tenemos claro de que esto crezca y avance, ¿no? Y ya que os he puesto en contexto, ¿no?, de esto del desarrollo de liderazgo, os vamos a compartir lo que es nuestro objetivo, ¿no?, que es una de las cosas que nos preguntamos, dijimos, vale, ahora vamos a hacer desarrollo de liderazgo. ¿Y qué es lo que buscamos, ¿no? Fue la pregunta que nos hicimos. ¿Qué queremos hacer cuando vayamos a hablar con nuestros líderes, ¿no?, cuando les propongamos cosas, ¿no? Y al final lo que sacamos es esto, ¿no? Queremos que impactar en todo el ecosistema del líder, ¿no? Queremos que sea un cambio que integren y que permanezcan en el tiempo, que no cuando nos vayamos eso vuelvan y vuelvan para atrás a su estado inicial, sino que vaya y les acompañe, ¿no?, durante todo este tiempo. ¿Y qué es lo que ocurrirá si eso lo conseguimos? Que además van a ir evolucionando, ¿no? Esto es como cuando pruebas algo y te gusta y quieres un poco más y indagas un poco más y vas a ir creciendo y vas a ir evolucionando. Entonces, eso es un poco el objetivo que buscamos ahora mismo a través de los líderes, tocar a esos equipos, amplificar, que sean nuestros multiplicadores y que esto vaya permeando, calando y haciéndolo sostenible en el tiempo. Y este es el objetivo, ¿no?, que nos fijamos que como veis no es poco, ¿no? No estaba mal el objetivo. Y a partir de ahí dijimos, vale, esto es nuestro objetivo, pero ¿y para conseguir esto qué necesitamos, ¿no? ¿Qué es lo que les vamos a pedir? Porque yo te voy a dar, pero necesito cosas, ¿no? Entonces, una de las máximas que hubo en todo esto siempre fue la voluntariedad. O sea, para nosotros es fundamental que el líder con el que vamos a llevar la acción del desarrollo de liderazgo quiera participar en ella. O sea, partimos de la base que esto es, no se puede cambiar a quien no quiere ser cambiado. Entonces, eso es una de las premisas que siempre ponemos y cuando se seleccionan a los líderes, porque no podemos acompañar a todos los líderes de un área, ¿no? Se seleccionan a los que bueno, pues más impacto va a tener y demás, pero lo primero que tenemos en cuenta es que quieran participar en esta acción, ¿no? Por otro lado, cuando ya tenemos claro que sí que quiere, somos muy explícitos con él, de manera que tienen que priorizar la acción. O sea, esto te va a llevar tiempo y tiene que ser prioritario dentro de tu día a día y tienes que invertir, ¿no? De alguna manera tienes que invertir en todo ello. Y por otro lado, pues el objetivo que os decíamos, ¿no?, que le decimos cuando busca el objetivo que lo integre en su estilo de liderazgo. Y os explico esto. Cuando vamos a un líder, es muy difícil cuando le decimos, oye, ¿qué objetivo tienes tú? Que no se vaya un objetivo de fuera, no propio, no quiero que mi equipo haga, quiero que esto ocurra, quiero que... Entonces ahí encontramos un claim, por decirlo de alguna manera, tienen que encontrar un objetivo que si mañana no eres el director, el gerente o el líder que sea de este área, sino que has cambiado a otro área que no tiene nada que ver, lo que has desarrollado sigue valiendo. Eso es lo que buscamos a la hora de que ese objetivo sea válido, ¿no? Entonces, bueno, también nos sirve a nosotros para cribar, ¿no? Para no enredarnos en objetivos que no son los que tenemos que trabajar. Y esto es un poco lo que buscamos, ¿no?, lo que necesitamos para avanzar en esto del desarrollo del liderazgo dentro de la transformación de áreas. ¿Y aquí qué dijimos? Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Yo no sé si os puedo mover de aquí. A ver, voy a intentarlo. Sí, sí puedo. ¿Cómo vamos a lograr esto, no? O sea, está fenomenal. Ya sabemos qué es lo que queremos. Queremos que esto sea prolongado en el tiempo, que lo integren, que amplifiquemos en sus equipos. Pero ¿cómo vamos a hacer esto, no? Y aquí nos fuimos a nuestra agilidad, ¿no?, y a esos principios de agilidad para saber dónde podíamos apalancarnos, dónde teníamos la capacidad de tirar, ¿no? Y decidimos que estos eran nuestras 4 palancas, ¿no?, en las que íbamos a trabajar a la hora de fijar ese objetivo y las acciones que íbamos a desarrollar con ellos. Porque el objetivo lo decide el líder, no lo imponemos nosotros, sino él decide qué es lo que tiene que trabajar, porque nadie mejor que él sabe lo que necesita, ¿no? Entonces dijimos, por un lado tenemos una parte que sea visión y priorización, con todo lo que lleva consigo, ¿no?, que es muy grande, pero como palanca grande, la visión y la priorización. El liderazgo colaborativo, ¿no?, ese cambio y esa visión, dejar de enfocarme a lo mejor tanto en tarea y en proceso y fijarme más en ese desarrollo de equipo y cambiar a ese liderazgo más, bueno, pues eso, al servicio o colaborativo nos gusta llamarlo a nosotros.
centrarnos en cliente y en negocio. Hay algunos líderes que dicen, no, pues es que tengo que poner más foco, ¿no?, en mi entrega de valor, en si le está aportando al cliente, y tenemos acciones para trabajar con él, o su adaptación al cambio. Muchos lo que le decimos es que gran parte de lo que nosotros hacemos y lo que ellos tienen que hacer como líderes es adaptarse a este cambio continuo en el que estamos viviendo, y ellos viven, ¿no?, también a una velocidad muy rápida. Y estas son las palancas en las que nosotros nos apoyamos para hacer este acompañamiento que vamos haciendo en cada una de las áreas los Agile Coaches. Para ello diseñamos un modelo, ¿vale? Que bueno, es una iteración, porque ya sabéis que vamos experimentando y vamos cambiando, y además nuestro equipo somos mentes inquietas, pero sí que creíamos que era importante el tener por lo menos una guía de cómo lo hacemos. Entonces os voy a contar un poco cómo se hace esto una vez que ya tenemos a nuestro líder que está escogido, que hemos comprobado que es voluntario y demás, cómo llevamos esta acción. Les sorprende bastante porque son acciones un poco novedosas, ¿no?, en este sentido. Entonces, lo primero que hacemos es que le explicamos al líder qué es lo que es y qué es lo que no es esta acción, ¿no?, que es muy importante el delimitar, contar el alcance, qué es lo que se va a esperar, qué es lo que se va a llevar. Entonces, tenemos una sesión de arranque que llamamos sesión 0, donde, bueno, pues testamos todo eso y le damos un poco de contexto, ¿no? En esta sesión 0 aprovechamos y le entregamos una autoevaluación, no con la intención real de que se autoevalúe, sino con la intención real de que reflexione, ¿no? Le ponemos una serie de preguntas que no hay ni bueno ni malo, además lo buscamos de esa manera, no son estrellas, no son gradientes, es simplemente, bueno, cómo de cerca o de lejos de estas situaciones, ¿no? Y ya es un primer punto para tener esa reflexión. Y eso es lo que mantenemos en esa primera sesión, en la sesión 0. Una vez que acordamos la siguiente sesión, que puede ser pues, en una semana, en 10 días, ¿no?, dejando pasar mucho tiempo, en la siguiente sesión compartimos, y en base a esa reflexión que ha hecho de esa autoevaluación, qué es lo que quiere trabajar, ¿no?, cómo va a desarrollar él, cuál es su objetivo. Validamos ese objetivo con lo que os he contado antes, ¿no?, el decir, esto si mañana no eres el director de X y eres el director de Z, ¿te lo puedes llevar? Entonces, eso es una pregunta que además les deja muy así, dice, joder, es verdad, ¿no? Y se lo llevan a otro punto. Y ahí construimos un poco y le explicamos cómo vamos a trabajar en las siguientes sesiones. ¿Por qué? Porque nosotros aquí utilizamos diferentes herramientas, ¿no? Utilizamos técnicas y herramientas Agile, utilizamos mentorización por experiencia que tenemos de otros, utilizamos herramientas de coaching. Entonces le explicamos todo el proceso que va a llevar, cuántas sesiones va a haber y cuál va a ser un poco el final, lo que quiere obtener, ¿no? Cómo van a ser esos hitos, cómo va a saber cómo ha ido avanzando. Todo eso lo hablamos en esta sesión 1. Esta sesión 0 y 1, digamos que están un poco más estandarizadas, ¿no?, que las hacemos todas más o menos del mismo modo para guiar ese líder. Y luego tenemos las sesiones entre la 2 y la 5, establecemos de media en un líder aproximadamente 6-7 sesiones. Esto no es rígido ni mucho menos. O sea, hay en ocasiones que si algún compañero del equipo determina, oye, es que es interesante, está sacando mucho, está aportando mucho y voy a alargarlas, pues por supuesto que lo hace. O al contrario, ¿no? Dice, oye, mira, es que hemos llegado a donde queríamos llegar en 5 sesiones, pues también, ¿no? Pero más o menos la media, para que os hagáis una idea, estamos en este entorno. En la sesión 2 a la 5 es en la que cada uno hace el diseño de qué es lo que va a trabajar en la próxima sesión. Vamos al líder, vamos a ver lo que vamos a trabajar, le ponemos deberes, ¿no? Y además se lo dejamos muy claro, esto es lo que tienes que trabajar, la próxima semana vamos a ver esto, y en base a eso vamos avanzando y van siendo conscientes, ¿no?, de los hitos que van cumpliendo y de cómo consiguen llegar a esa meta que se han marcado ellos, ¿no?, ese objetivo que se han marcado. Y llegamos a la sesión 6, ¿no? En la sesión 6, digo 6, sesión de cierre, ¿no? Y es una sesión en la que hacemos un repaso que es muy importante porque a veces, y el ser humano somos un poco así, ¿no?, que se nos olvida casi los logros de la semana pasada, los damos por amortizados y se nos olvidan. Entonces ahí sí que hacemos un repaso en el que nosotros le traemos, ¿no?, todo lo que hemos ido trabajando,
todas las cosas que han cambiado, cómo eso ha ido funcionando y los resultados que ha dado. Y bueno, pues ahí le hacemos un poco de reflexión, ¿no? Y para, pues eso, para ser conscientes, ¿no? Para todos ser conscientes del trabajo que hemos llevado, lo que ha sido. Y hasta ahí sería lo que tenemos actualmente en nuestro acompañamiento, ¿no? Cómo estamos realizando actualmente el acompañamiento. Pero como somos mentes inquietas, os voy adelantando así un poco en primicia y solamente os lo esbozo, ya cuando lo testemos y lo probemos venimos y os lo volvemos a contar. Pues le hemos dado una vuelta a esto y hemos dicho, oye, esto lo podemos mejorar y queremos más, ¿no? Queremos más de esto, ha estado muy bien, pero queremos más. Entonces, ahora estamos en la nueva temporada esta de desarrollo, ¿no? Nueva temporada de ropa de primavera-verano del desarrollo de liderazgo. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Os lo voy a esbozar solamente, ¿vale? Pero vamos a cambiar un poco el paradigma porque nos hemos dado cuenta de que podemos hacer más, podemos medir más y podemos darle más al líder y que sea más consciente. Y para ello vamos a cambiar y vamos a empezar a trabajar desde los patrones de comportamiento. Entendemos que un patrón de comportamiento es aquello que debido a los aprendizajes que tienes anteriores, a tus experiencias, a tus vivencias, te hacen actuar de una manera determinada en circunstancias similares. Y a veces son patrones incluso que dices, ¿y por qué hago esto? Bueno, porque te ha ido llevando así, ¿no? Porque la experiencia, lo que has llevado, te ha ido llevando ahí. Bueno, pues esos patrones, cambiarlos es una cosa súper compleja, pero mucho más duradera. Recordar que hablábamos de ese objetivo, buscamos que esto sea duradero, ¿no? En el tiempo y que sea estable. Entonces, para ello, tenemos una serie de comportamientos ágiles que hemos definido. Entonces, en esos comportamientos ágiles es en los que vamos a trabajar. Va a ser mucho más medible, vamos a poder ser mucho más observables de lo que somos ahora, de esa autoevaluación anterior, que era un poco más subjetiva, yo me veo, no, vamos a ir a ser capaces de tangibilizar esto de lo que estamos hablando y lo vamos a hacer a través de herramientas, ¿no? De todas esas herramientas que tenemos que todos conocéis, ¿no? Vamos a trabajarlas ahí. Este es el nuevo modelo, ya os digo que os lo estoy contando en primicia, que ni siquiera todos mis compis todavía lo conocen y no lo hemos puesto a probar. O sea que no os quiero dar más detalle de esto porque lo que me parece interesante es una vez que sí que lo hemos probado y este todavía no lo hemos probado. Pero nos vamos a ir aquí. Creemos que el salto va a ser de calidad. La experiencia nos ha llevado a que el llevarle a los líderes, que generalmente son personas muy, necesitan hechos tangibles, necesitan medir, les va a ayudar mucho más a querer continuar, ¿no? Entonces, bueno, pues este va a ser un poco el próximo camino que vamos a iniciar ya con los nuevos líderes que vamos a realizar el desarrollo del liderazgo. Y bueno, pues hasta aquí os queríamos contar. No sé cómo he ido de tiempo, pero esto es un poco lo que os queríamos compartir que estamos haciendo y que vamos a continuar evolucionando cada vez más. Muy bien, Pilar. Muchísimas gracias por compartirlo. Perfecto de tiempo y bueno, como hemos comentado al final, la mesa de debate, cualquier pregunta o cualquier aclaración va a ser resuelta. Gracias. Muy bien, José Carlos, seguimos contigo. Venga, gracias Lorena. Gracias. La verdad que en vez de aprovechar estos 20 minutillos, Pilar, para repasar mis notas, te estaba haciendo un montón de caso, ha estado súper bien. Y sobre todo, lo que estaba pensando es que el enfoque que le voy a dar yo va a ser súper complementario al tuyo y creo que va a quedar, ni que lo hubiéramos ensayado, pero va a quedar súper redondo, ¿vale? Pero bueno. Entonces, les cuento, me presento rápidamente, pues soy José Carlos Aguiar. Prefiero que me llamen Pepe, así que luego para las preguntas, pues con confianza. Y soy Agile Coach en Endesa, en una implantación, como decía Pilar también, nosotros yo creo que funcionamos de una manera parecida, ¿no? Pues en la dirección en la que yo estoy, soy el Agile Coach de unas 200 y pico personas. Que esto aparentemente puede parecer muy sexy, muy sugerente, pero lo que se traduce en el día a día es que soy el pringao que está detrás de esas 200 y pico personas peleándome y siendo un poco el que esté detrás de todo este tinglado, ¿no? Entonces, pues lo que les quería un poquito comentar a modo de introducción es, pues, yo ya que me he presentado, les lanzo
no sé si un reto, pero por lo menos discusión filosófica que yo siempre tengo cuando abordo este tema, y luego si quieren me lo cuentan en la parte de preguntas. Yo siempre que pienso en desarrollo de liderazgo ágil, sobre todo liderazgo ágil, para mí como que es lo que le quiero preguntar, no sé si les pasa lo mismo, no sé si les parece como que son palabras como que no casan muy bien, ¿no? Liderazgo ágil, como que pudiera ser una especie de oxímoron, ¿no? Que es esa figura retórica resultante de unir dos palabras opuestas, como por ejemplo muerto viviente o silencio atronador o político honesto, por ejemplo, ¿no? Entonces, liderazgo ágil pudiera parecer que es contradictorio, ¿no? Que uno podría decir como que si esto es ágil, no hace falta un liderazgo, ¿no? Montamos 4 equipos transversales, multifuncionales, todo el rollo que no sabemos, y empezamos a hacer ese cambio cultural que todos aspiramos, ¿no? Yo luego, si quieren, lo debatimos ahí les lanzo el ladrillo y ustedes luego la pelota, ¿no? Y ustedes ven si les apetece entrar al trapo o no. Yo les voy a decir mi opinión. Yo creo que radicalmente que no, que el liderazgo ágil no es una contradicción. ¿Por qué? Porque, como decía Pilar, lo que hay que construir es una base, es un ecosistema, te voy a robar la palabra, Pilar, un entorno en el que pasen cosas, ¿no? Y el enfoque complementario que yo le voy a dar a esta intervención es el liderazgo del punto de vista de, yo por ejemplo soy un líder ágil y no soy jefe ni nada, o sea, yo según los de Scrum.org, soy líder agile certificado. Lo que quiero decir con esto es que un líder es, o yo lo entiendo así, o por lo menos el enfoque que les quiero ver es cualquier persona que esté empoderada, que quiera ir hacia un cambio, que quiera ser palanca de cambio o agente del cambio incluso, ¿no? Que se quiera desarrollar, cuando hablamos de liderazgo ágil, en esas competencias transversales, ¿no? Que no son, la dirección en la que yo trabajo es muy de negocio, son muy, ahora que no nos oyen, son muy rancios, ¿no? Son muy de lo suyo y no se quieren salir en este tipo de historias, ¿no? Entonces, esas competencias transversales como resolución de problemas, gestión de conflictos, pues esas competencias es por lo menos el enfoque que yo le quiero dar o que yo quiero transmitir en esta parte de liderazgo ágil. Vale, y en el sentido de desarrollo, que es por lo que yo estoy aquí y espero que esta charla les aporte algo de valor, más que por mis opiniones, que son de dudosa calidad, es la experiencia, ¿no? La experiencia de la implantación. Nuestra implantación lleva pues más o menos unos 4 años, que en el mundo del agilismo eso se traduce como la edad de los perros, ¿no? Pues es una edad considerable, los 4 años de implantación, una de las implantaciones más maduras. De hecho, por eso yo me he quedado como Agile Coach permanente, yo soy también tengo un perfil de negocio. Pues en este sentido, en nuestra implantación les voy a contar cosas que no quiero decir que han ido bien o mal, sino cosas que ahora mismo o hemos evolucionado y hemos dejado atrás y de las cuales hemos aprendido, o cosas que en el fondo sí que han ido mal, ¿no? Entonces, cosas que sí que creemos que empezamos en su día fueron las famosas, las comunidades de prácticas o COPs, ¿no? O sincros y tal. Y tampoco sin entrar en mucho detalle de lo que pasó, yo creo que al final, pues como se dice por ahí, ¿no? Entre todos las matamos y ellas solas se murieron, ¿no? Pues por los motivos que fueran, esas ceremonias o esos eventos no funcionaron. Y aquí también, y yo un poco haciendo retrospectiva de por qué no las estamos haciendo ahora directamente y por qué no fueron bien o no tuvieron el valor que esperábamos que tuvieran. También le lanzo otra reflexión, es que yo personalmente y a día de hoy, yo no logro entender que no me quiero desviar del topic de la sesión, ¿no? Pero no logro entender el valor que puedo aportar, porque estamos hablando de una COP o una sincro de Scrum Master, que es lo típico de Product Owner, cuando esto claramente los amigos Schwaber y Sutherland, ¿no? los progenitores de la guía Scrum, dicen que esto es un rol. Bueno, pues si es un rol, yo ahí la recurrencia, ¿no? De una comunidad de prácticas de Product Owner, cuando un Product Owner eres en un producto y ya está, pues yo no le veo mucho sentido, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del desarrollo del liderazgo ágil, les digo, eso no nos funcionaron las COPs, no nos funcionaron las sincros y las hemos abandonado, ¿no? Y ahora, ¿qué nos funciona? Para no que este discurso no sea un discurso negativo, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Bueno, pues ahora lo que nos hemos dado cuenta, porque al final yo creo que también esto que yo supongo que les pasa en todos lados, ¿no? También lo decía un poco antes Pilar, ¿no? Esto es prueba y error, o como decían también estos
los padres de Scrum, la experiencia viene del empirismo, que en cristiano viene a decir, te pegas una torta y aprendes, ¿no? Pues de las cosas que no han ido tan bien, pues hemos ido evolucionando. ¿Y qué es lo que sí no funciona? Bueno, pues en nuestra implantación, y ahora que tampoco me oye nadie y que nadie de mi organización, quiero decir, y que las flores me las tengo que echar yo, creo que somos muy, muy, muy buenos en escuchar en el fondo a nuestro cliente final, que sí que es un líder, como decía Pilar, ¿no? Nuestro director general tiene muy claro lo que quiere y lo que no quiere, y nosotros somos muy buenos haciéndole caso. Y en base a eso construimos, y en base a las necesidades y a la madurez de la implantación, construimos el entorno y el famoso ecosistema para dar valor, ¿no? Y para que se produzcan esas cosas brotes verdes que decía aquel, y esa gente que se quiera empoderar y que quiera desarrollar esas competencias transversales que mencionaba hace un ratito, pues tenga el sitio donde, ¿no? Entonces, hemos pasado de un portfolio en el que teníamos productos ágiles y esas reuniones recurrentes a tener un modelo de gobierno, y aquí es la parte en la que creo que debemos sacar pecho, que es súper estable y súper concreto, con una serie de ceremonias trimestrales. Nosotros tenemos, pues al final es un enfoque de producto ágil, ¿no? De cada Q, ¿no? De revisar una serie de KPIs, de revisar una serie de indicadores, y a partir de ahí, evidentemente, entregas de valor. Pues tenemos nuestras ceremonias trimestrales, tenemos QRs, tenemos Town Hall, tenemos portfolio reviews cada 15 días, y eso, que al final también lo estaba pensando un poco para preparar esta charla, esto que yo les digo, que es la parte que está yendo bien, que se las pues si estoy aquí, pues contarle cosas positivas y negativas, en este caso es una de las positivas, y que les animaría a que usaran. Porque alguien me puede preguntar, pero Pepe, ¿por qué está yendo bien? ¿Tienes KPIs de éxito? Pues miren, la verdad que el primer KPI que tengo es el KPI de que mi jefe me pregunte, oye, en el próximo Town Hall, ¿qué vamos a hacer? Oye, en el próximo QBR podemos llevar esto. Oye, vamos a hacer un Demo Day. Eso tenerlo ya interiorizado es para mí lo que por ahí se dice la palabra cultura, ¿no? Y eso ya para mí es el KPI de éxito. A lo mejor un poco ñoño y no es muy sesudo, ¿no? Y no queda muy guay, pero realmente es lo que les decía al principio. Creo que estamos muy acertados en siempre escuchar a lo que nos dice nuestro cliente, que es el director general, ¿no? Les decía, ese modelo de gobierno con esa estructura de ceremonias trimestrales y alguna recurrencia más en quincenal de portfolio review. Y a partir de ahí, ¿cómo queremos que se produzca ese empoderamiento? Como les decía, el líder en el enfoque que dio Pilar antes, y la gente, por decirlo de alguna manera, de a pie. Bueno, pues nosotros lo que nos hemos dado cuenta que lo que hemos construido es una visión un poquito integral o holística, ¿no? Ese sentido de que todo persigue lo mismo. Y me explico. Aparte de tener este modelo de gobierno que les he explicado un poquito por encima, y tener un portfolio de productos agile que entregan valor y enfocados al cliente y todo lo que nos sabemos todos de los productos ágiles, nosotros también hemos creado un aglutinador de iniciativas que le hemos llamado Colabora, para aquellas iniciativas que redunden en el clima. Es decir, iniciativas que desde un punto de vista con algo de negocio por detrás generen que la gente se fomente la participación. Estamos en un entorno, no sé cómo están en cada una de sus empresas, pero de híbrido, de teletrabajo, de presencial 100%, queremos que la gente no pierda ese sentimiento de equipo, de pertenencia y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las iniciativas que tenemos es, nosotros organizamos unos desayunos en los que algún compañero cuenta un tema, pero desde un punto de vista no cuenta el rollo, no cuenta ahí datos, sino que si yo soy un experto, por ejemplo, en mercado eléctrico, pues cuento cositas a lo mejor anecdóticas, o que bueno, que tal y como están las cosas, no creo que haga mucha gracia el tema del mercado eléctrico, pero bueno, es una charla entre compañeros, pero en la cual aprovechamos para desayunar entre todos y para hacer piña, ¿no? Esa es una de las iniciativas que tenemos. Tenemos otra iniciativa que es una porra de apuestas de cómo van quedando las commodities, y la gente pues se pica, hay conversaciones, los compañeros se cruzan por los pasillos, y eso que aparentemente me podrían decir, te estás yendo totalmente por las ramas de lo que es el desarrollo del liderazgo ágil, es que creemos que precisamente ese es el éxito, ¿no? Aglutinar esa iniciativa junto a ese modelo de gobierno que les estaba explicando hace un ratín. Además de eso,
también tenemos una revista. Es una publicación que surgió cuando nos mandaron a todos para casa y estábamos en confinamiento y tal, y era pues para comunicarnos. Bueno, pues eso ha sido otra pata más de ese entorno en el cual pues los compañeros ya, como les decía antes otra vez, ese KPI de éxito de, oye, pues en el próximo número de la revista a mí me gustaría participar porque me gustaría hablar de esto. En el siguiente me gustaría que pudierais poner esta sección. Y al final todo eso, que es la idea que tenemos hoy en día y que creo que surge de, no tanto como quería decir al principio, que no sé si ha quedado claro mi punto, de cosas que han salido mal y hemos arreglado, más que cosas que, oye, no le aporta valor a la implantación, no le aporta valor a nuestros clientes y hemos ido madurándolas. Y por eso se forma ese, digamos, monstruo que es nuestra parte más de modelo de gobierno, como insisto, y estas cositas que no voy a decir que lo adornan, sino quiero ver cómo que lo complementan. Y en ese sitio, en ese entorno, una vez más, es donde nosotros creemos que es donde deben pasar cosas, donde alguien debe levantar la mano y decir que quiere liderar una iniciativa, donde alguien quiere levantar la mano y quiere ser product owner de un producto y estar en el portfolio y ir a las ceremonias y demás, donde alguien quiere recibir una formación de esas competencias transversales, pues quiero recibir una formación de design thinking, quiero recibir una formación de resolución creativa de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como digamos colofón y por cerrarlo y por tener un sentido de lo que estaba contando, pues simplemente eso. Hemos partido de un modelo, o por decirlo así, por decirlo digamos, incluso de una manera más positiva, hemos ido evolucionando un modelo de el modelo de gobierno inicial que les comentaba, más una serie de ceremonias y una serie de eventos que no aportaron nada de valor, a construir muchas cosas que aparentemente son inconexas, pero que creemos que son palancas de cambio para que la gente se sienta en un entorno de, a lo mejor seguridad psicológica es un poco fuerte, pero sí, ¿no? Que se atrevan a empoderarse y a ir más allá, ¿no? Y al final que todos se sumen a ser agentes del cambio. Quizás pues claro, pues ponerlo a lo mejor como, no es un programa como tal, estructurado, sí que no tenemos a lo mejor como desarrollo de liderazgo ágil. Si alguien me viene y me dice, oye Pepe, ¿cuál es el learning path, ¿no? El camino para llegar a formarme como líder ágil? No tengo respuesta para eso. Pero sí que le podría decir digo, oye, al revés, ¿no? Le podría devolver la pregunta y decir, oye, ¿tú qué es lo que quieres hacer? Porque tenemos, creo, tantas cosas, y esa es un poquito la idea, en las que puedes participar, que acomódate en la que tú quieras, siéntete libre, siéntete empoderado para participar desde un rol, por decirlo así, clásico como Scrum Master o Product Owner si tienes la visión, para participar en una iniciativa que genere clima, para participar en una comunicación a través de la revista si quieres. Pues eso realmente para mí y para los que, bueno, que al final, como les decía, soy yo el único Agile Coach, para mí, en mi implantación, en la casa no, para mí significa ese KPI de éxito, ¿no? Significa estamos consiguiendo que las cosas avancen, ¿no? Y denostamos otras o dejamos caer otras que no están aportando tanto valor. Y al final, de verdad que en el punto en el que estamos hoy, siento no, vamos, sí tenemos la certeza que estas cosas están pasando, ¿no? Hay gente pues, que se anima y quiere dar el paso recientemente estamos con varios product owners nuevos de varios productos, gente que poco a poco empieza sobre todo, lo que más quiero transmitir es que son cambios a lo mejor de más calado, que son cambios culturales, porque ya la gente tiene asentado en su día a día, en su BAU, este tipo de iniciativas. Y realmente yo creo que ese es digamos, la capa más profunda del cambio, ¿no? De ese desarrollo del liderazgo ágil, desde todos los estamentos. Porque también, como decía Pilar en el programa ya que han comentado, sí que es verdad que estamos ahí un poquito, esa parte la tenemos un poco abandonada, la de la parte de los managers. Sí que nosotros trabajamos un poco con nuestro director general. Reconozco que una de nuestras grandes lagunas es no trabajar o no tener un programa específico para managers. Al final, a mí me gustaría pensar que en el fondo
esto debería servir para todos, ¿no? Y también es otra, mira, quizás es otra tercera reflexión que lanzo, que si debería haber distinción o no, ¿no? Si hablamos de liderazgo ágil, si debería haber distinción o no de oye, cualquiera puede, o en el fondo al final yo no es el mismo el rol que desempeño, el cargo que desempeño, que aquí sí que es un cargo en mi día a día, al que desempeña un manager, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos esa visión que es complementaria a la que tiene Pilar, por eso decía que creo que podría, si se entiende algo del rollo que estoy echando, que podría quedar bastante complementario con lo que dice Pilar, porque es un enfoque, yo diría que paralelo, un enfoque complementario de no tener programas específicos de desarrollo para líderes, para posiciones de manager, sino tener un entorno en el que cualquiera que quiera puede sumarse y participar y desarrollarse, ¿no? Así que esa es un poquito la visión que les quería comentar hoy. De tiempo yo creo que he ido demasiado rápido, Lorena. El tipo piloto de rally son 17 minutos, que lo tengo aquí, lo estoy mirando. Pero no sé, yo estoy casi más por, si quieren preguntar y acribillarnos, ya que les he lanzado preguntas, si alguien entra al trapo. Vale, sin problema. Gracias, José Carlos. Y bueno, pues abrimos entonces la mesa de debate. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Y seguro que mucha gente tiene muchas preguntas por ahí. Nos vamos a ir de rositas, Pilar, venga, escapamos. No, en absoluto. Que va, que va. No. A ver, primero, Sí. estos invitados. Sí, o sea, yo Pero prefiero nosotros... que los que no seamos de la BAC dejemos hablar a los demás. Claro. Hola, Noelia seguro que tiene algo, ¿eh? Venga, yo me animo. Venga, Sí, bienvenida, no, venga. Nada, muy interesante, la verdad que muchísimas gracias por compartir toda vuestra experiencia. Y a mí sí que me ha surgido una duda y es sobre todo para la primera parte de lo que comentabas, María, ¿no? De esos programas que eran voluntarios. Entonces, más o menos el porcentaje, o sea, son dos preguntas. Uno, si nos podrías decir un poco ese porcentaje, ¿no? De ese voluntarismo, ¿no? En los managers, y después, ¿cuál ha sido el principal escollo, ¿no? Que os habéis encontrado a la hora de justo de lo que comentas, ¿no? De que ese líder, ¿no? Cambie su mindset. O sea, ¿cuál es desde vuestra experiencia, cuál es la principal dificultad a la que se enfrentan ellos que les impide, ¿no? Cambiar el mindset? Porque me imagino que al final no es que no quieran, sino es que no pueden, ¿no? Entonces, por si nos podéis compartir. Sí, a ver, lo de la voluntariedad, o sea, lo de los porcentajes, te explico un poquito mejor. La acción de desarrollo de liderazgo está enmarcada dentro de una transformación de áreas, ¿vale? Entonces, ahí se decide quiénes son los líderes que van a participar en esa acción. Se habla normalmente con el director y se propone, oye, pues mira, yo creo que sería esta persona por tal motivo, esta otra, por los equipos o por lo que sea. Cuando nos señalan a las personas que creen que son candidatos para esta acción, lo que hacemos es comprobar, contrastar con ese líder que quiere participar en esta acción. Porque por mucho que tu director diga, oye, tú vas a participar en la acción de desarrollo de liderazgo, si el líder dice que yo no quiero, no tiene ningún sentido. Esto se lo decimos al sponsor, ¿no? No voy a hablar de director, al sponsor de esta transformación de áreas se lo decimos, oye, vamos a testar, vamos a contrastar que le apetece y que quiere participar. Entonces, cuando hablamos de voluntariedad nos referimos a eso, con lo cual es el 100% voluntario. O sea, ya te digo, no podemos tocar a todos los líderes del área porque no somos suficientes en la oficina como para poder tocar a todos, pero el 100% de los líderes con los que realizamos la acción son voluntarios, si no, no la realizamos. Y la otra pregunta que me traes, que me parece buenísima, ¿cuál es el mayor escollo, ¿no? que se encuentran los líderes? Bueno, pues es una acción que remueve y levanta. Y cuando te remueven y te levantan ya tienes ahí muchos escollos, ¿no? Entonces, lo primero es el buscar su objetivo. Cuando le dices, oye, ¿cuál es tu objetivo? Quizás es lo que más nos está costando, les cuesta, ¿no? El decir, oye, mi objetivo es este. ¿Por qué? Por lo que os decía al principio. Y nos pasa a todos, a todos nosotros también, cuando es más fácil mirar fuera que mirarse dentro, ¿no? Entonces ellos dicen, oye, pues quiero que mi equipo haga, ayúdame a que entiendan qué. Entonces ponen la mirada afuera. El cambiar ese giro, ¿no? Y decir, no,
mírate tú, mírate hacia adentro y vamos a ver qué puedes hacer en ti, porque realmente esto lo haces tú y eres tú el dueño de toda esta acción, ¿no? Cada vez le hacemos responsable de todo. Es el giro más costoso, más costoso. Una vez que ya lo tienen, pues ya es más fácil acompañarles, llevarles, darles herramientas, pero ese escollo es importante. Vale, o sea que el escollo más importante es el momento en el que se plantean un objetivo que depende de ellos, ¿no? Que es algo suyo, ¿no? Eso es, que está en su ámbito de influencia, que se va a quedar en Sí, ellos. O sea, que mañana dejas de ser el director de compras y vas a ser el director de operaciones y te tienes que llevar eso que has desarrollado. Entonces, eso normalmente sí que les hace un cling. Dice, pues es verdad, o sea, ¿qué busco, no? Que me puedo llevar y que va conmigo en la maleta siempre. Entonces, eso es una parte. Luego hay muchos otros, ¿eh? Ya sabéis que en este camino es un camino de piedras y piedrecitas y piedras grandes, ¿no? Pero quizás una vez que ya están orientados y demás, es más sencillo. vale, pues muchísimas gracias. A ti. Vale, Alonso, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, tengo como 2 docenas, pero por no monopolizar. A ver, venga, tengo un comentario que es la enorme sorpresa que me he llevado al descubrir que una comunidad de práctica, las comunidades de práctica no funcionan. Soy un gran creyente y tuve mucho que ver con el modelo que se montó en la empresa de Pilar hace ya unos cuantos años. Bueno, no sé, si algún día coincidimos, Pepe, me cuentas, porque me resulta muy chocante, ¿no? Me parece que es el mejor invento después del agua caliente, el tema de las comunidades de práctica. Bueno, tenía una pregunta concreta para Pilar y es que cuando hablabas de medición, que ha salido ahí en algún momento, pues qué ideas tenías al respecto, y otra para los dos, que es, cada vez veo más en la literatura, en artículos, en libros, por ejemplo, este que tengo por aquí, y el Transformation, no es muy conocido, ahora pongo la referencia. Ligar el nivel de madurez del liderazgo, sabiendo que liderazgo no quiere decir necesariamente management, obviamente, el nivel de liderazgo con el nivel de madurez o la capacidad de evolución que tienen las empresas. Entonces, específica de Pilar, lo que he comentado, el tema de medida, eso cómo lo podéis medir, y para los dos, ¿qué os parece? ¿Os resuena eso? ¿O suena muy raro? ¿O no lo veis? ¿O sí lo compráis? Hasta ahí. Pues si quieres me arranco y así te contesto a las 2 del tirón y dejo espacio a Pepe. A ver, lo que vamos a hacer de medidas es lo que os decía, es el nuevo modelo, ¿vale? Todavía no lo tenemos. O sea, no lo hemos testado, si lo tenemos. ¿Cómo vamos a medirlo? Vamos a medirlo con hechos que veamos observables. Y te voy a poner un ejemplo que creo que es como mejor se va a entender. Imagínate que tienes un líder que lo que te dice es que necesita más comunicación con el equipo, que no se está enterando, pues a lo mejor lo que le estás proponiendo son sesiones de sincronización, se las explicas y a partir de ahí nosotros tenemos hecho un baremo desde no existe, o sea, le estás hablando de un comportamiento que no sabe ni lo que es, tú le dices, oye, una sincronización y te dice, no me viene nada por ese nombre. Oye, sí, eso me suena, es algo que eventualmente ha hecho en algún momento, que le suena, a que esté en curso, que oye, lo estoy probando, pero aún te encuentras con resistencias, con escepticismo más que resistencias, o cuando lo tiene integrado. ¿Vale? Esos van a ser los puntos en que vamos a medir. ¿Qué es lo que en este modelo lo que vamos a proponer? Vamos a hacer una medición por parte del Agile Coach que está llevando esto al comienzo de este desarrollo de liderazgo, en el que tú ese comportamiento que vas a observar, sobre el que vas a trabajar, tienes una medición y sobre esa escala que te he dicho, ¿no? Desde no existe hasta lo tiene integrado, bueno, si lo tiene integrado no lo vas a trabajar, pero cualquiera de esos, y vas a hacer esa misma evaluación cuando finalice ese acompañamiento. De modo que tú vas a poder ver si ese comportamiento pasaba de una cosa poco habitual a de repente ya es frecuente, todavía con escepticismo, no nos engañamos, o sea, sabemos que nadie va a pasar de un no existe a un integrado, eso no va a ocurrir en este tiempo, pero sí puede pasar de un muy poco habitual o un no existe a un lo tengo en curso. Tengo mis reticencias, pero bueno, voy a seguir. Entonces, este es el modelo que vamos a plantear en base a los comportamientos que tenemos ya definidos, teniendo claro que el único que se va a mover es aquel en el que vamos a trabajar. A lo mejor se mueve algún otro como beneficio colateral, ¿no? En lugar de daño colateral como beneficio colateral. Y eso es como lo vamos a medir. Y respecto a la otra pregunta que lanzas, indudablemente sí. O sea, para nosotros en realidad esto es casi un modelo de madurez de lo que estamos hablando,
es un modelo de madurez. El nivel de madurez de los líderes lleva, y por eso ponemos tanto foco en ello, a la organización a otro nivel. O sea, cuando consigues que ese nivel aumente, que esa agilidad se integre, que esos comportamientos, que esa transparencia, que ese transmitir bien los objetivos, ese contar los para qué y compartirlos con el equipo, todo eso crezca, vamos, estoy totalmente convencido que lleva a las organizaciones a otra liga, a otra liga. Entonces, ese es un poco donde nosotros ponemos el foco porque creemos que es el trabajo que tenemos que hacer. Y yo en línea de lo que dice Pilar, Alonso, de verdad que lo veo y conforme estaba contestando Pilar, estaba echándole cabeza, me resuena esto mucho al libro de la luz, ¿no? De Reinventando las Organizaciones, ¿no? De todos los estadios. Siempre me confundo con el TIL, ¿no? Ese es que es el más maduro, pero los primeros no recuerdo mucho los colores, pero vamos, no logro encajar en una organización, no sé si eran las rojas, las más así militares y tal, y las menos desarrolladas, no logro ver ahí un desarrollo de liderazgo ágil en ese tipo de organizaciones, o sea que te contestaría igual que Pilar, llegaría a ¿no? las verdes y efectivamente a la tía. Claro, te digo, me vino a la mente eso y desde luego que lo veo que van totalmente de la mano. Sí. Sí, no, de hecho, bueno, el libro que os he enseñado precisamente hace muchas referencias a la luz, ¿no? Pero como uno de los factores, hay muchos, pero como uno de los factores clave para facilitar esa evolución, vamos, más o menos lo que viene a decir, hay un umbral, o sea, el techo de la evolución de una organización coincide con la madurez de liderazgo. Y me callo, me voy a poner el mute, que si no, nos dejamos. Hombre, no. Gracias, ¿eh? Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? No te preocupes, Alonso, si todavía tenemos hasta media hora, puedes seguir preguntando. Sí, adelante, Alonso. No sé si Miguel Ángel ha dicho algo. Miguel. Yo quería hacer una pregunta. Dispara. En esos procesos de reskilling, ¿vale? Donde cogemos pues ese nivel de managers, ese top y le hacemos ese tipo de formaciones, una vez que hemos realizado ese programa, ya de beginner o intermedio para poder de alguna manera cambiar ese mindset, ¿hacéis algún tipo de medición después? Y entonces ese concepto de patrón, confección, métrica, ¿hay algo detrás en el que nos fijemos en plan observabilidad para saber que todo ese trabajo de training ha surtido algún tipo de efecto y ha dado lugar a la magia? Pues buenísima también. Eso es lo que vamos a hacer. Os decía, este modelo es nuevo, pero efectivamente, o sea, la propuesta es, tras ese acompañamiento, tras ese tiempo y teniendo claro que esos cambios integrarlos no son de la noche a la mañana, hemos propuesto el hacer una medición a los 6 meses, una vez hayas terminado y hayas realizado tu sesión de cierre, en la que harás de nuevo esa medición y verás en qué punto estás. Lo compartirás con el propio líder para que él también sepa dónde está. O sea, le hacemos muy partícipe y muy dueño de sus resultados. La propuesta es que a los 6 meses de ese acompañamiento hagamos otro seguimiento y veamos eso que tú estás diciendo. Oye, ¿esto ha brotado y ha salido adelante? O mira, hemos vuelto otra vez al punto anterior, ¿cómo ha ido? ¿No? Y nos permita tomar más acciones y otra más al año. O sea, que queremos hacerlo en 2 veces más ese seguimiento para ver y si evoluciona, ¿no? Que es nuestra esperanza, que una vez integren unos y lo vayan viendo, quieran más, ¿no? Y vayan evolucionando. Sí, vamos a hacer 2 mediciones. Gracias. A ti. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? A ver, mientras se animan, yo quisiera lanzaros una a los dos. Y lo que me gustaría saber es qué tanto está involucrado recursos humanos con vosotros en la parte de transformación. En el caso nuestro, Lorena, digamos que en una fase inicial de la transformación, dentro de recursos humanos hay una propia oficina de transformación, que de hecho se llama así, y es, digamos, la que empieza el modus operandi de las transformaciones. Ellos, digamos, empiezan, digamos, de piedra
de cabeza de ariete, ¿no? Van abriendo el camino y cuando la implantación está en algún grado de madurez que lo permite, se retira. En el caso nuestro, como era la primera vez que lo hacía en una dirección general, en un número importante, pues tenía sentido dejar a una persona residente que era yo, ¿no? Entonces, digamos, vamos, es importantísimo pero no sé si como recursos humanos como tal o como esta organización que justo está dentro de recursos humanos. Y evidentemente nosotros estamos súper alineados con ellos y queremos ir por la misma senda y al final yo entiendo que la transformación de mi área debería ser igual que la del área de al lado y la otra, ¿no? Yo no entiendo que cada uno vaya haciendo las cosas por su cuenta, así que yo te diría que de la mano. Sí, en nuestro caso, por supuesto, o sea, tenemos la dirección de cultura y talento y vamos muy de la mano, es lo que os contaba, o sea, realmente entendemos ese desarrollo de liderazgo como algo mucho más grande que la parte que yo os he contado, o sea, yo os he contado una parte muy pequeña, pero hay mucho más alrededor de ese líder, hay muchas más acciones que se hacen para ayudarle, para crecer, para evolucionar, ¿no? Y para adaptarse a ese contexto. Estamos alineados, tenemos sesiones en las que intentamos, que es una cosa muy importante también, no repetir contenido. O sea, si yo conozco lo que tú has dado, puedo complementar contigo, no que diga, mira, me cuentan lo mismo por los dos lados y demás. Entonces sí que estamos muy alineados y fundamentales y además están ahora mismo realizando acciones de mucho valor, de mucho valor. Vale, genial. ¿Puedo lanzar una pregunta? Vale. Venga, Flavio. Lo que vosotros comentaron está muy enfocado en los líderes que están dentro del ámbito de la transformación de vosotros, ¿no? Y seguramente hay un techo en cada empresa que es impuesto por los líderes normalmente de hasta dónde va con la transformación. Es decir, cómo vosotros están dentro de este contexto que estoy enseñando y se encaja a vosotros. ¿Cómo vosotros están gestionando la capa de arriba, que es quien puede cambiar este techo, ¿sabes? Y poner una ambición en términos de transformación un pelín mayor y involucrando muchas áreas de la empresa. No lo sé si me explico. Sí, perfectamente. Vale. Dale, Pilar, si quieres. Bueno, pues en nuestro caso, como os comentaba, que está enmarcado dentro de la transformación de áreas, normalmente nuestro sponsor normalmente no siempre, nuestro sponsor es el máximo responsable del área. Con lo cual ahí, bueno, pues tenemos una ventaja porque ya desde ahí es la transformación. Previamente a entrar en esta acción, nosotros realizamos un diagnóstico del área en el cual vemos qué es lo que tenemos que trabajar, qué fortalezas tiene, qué propuesta le llevamos. Llevamos un plan de acción y le decimos, oye, esto es lo que nosotros vemos para llegar a donde tú quieres, porque él nos ha dicho para qué quiere transformarse, ¿no? Es una de las preguntas. Oye, vamos a hacer una transformación muy bien. ¿Y cuál es tu objetivo de esta transformación? Entonces, vamos muy alineados. En ese sentido, digamos que nos va abriendo el carril el propio líder. Entonces, el límite de la transformación ya lo sabemos antes, sabemos cuál es el objetivo de esa transformación. Transformarse por transformarse no, es para algo, ¿no? En concreto. Entonces, pues seguimos esa senda que ya nos deja ese sponsor de esa transformación. Y en el caso nuestro, no lo tenemos. Me gustaría que estuviera tan estructurado como cuenta Pilar, que hubiera una necesidad, una sponsorización y tal. Muchas veces, y voy a ser franco, está claro que si el director no se lo cree, por mucho que yo trabaje bien o mal o regular, eso no va a ningún lado. Pero yo sí que por lo menos, como el director sí que se lo cree y sí que está sponsorizando, yo lo que he querido es justo lo contrario, digamos que desde abajo o yo quiero ver que es todo el mundo, hacer un programa o hacer esta visión que les decía antes integral para todo el mundo, sin discriminar. Y con lo cual el techo, por responder a tu pregunta, Flavio, debería ser ninguno, porque para mí esto es atacar a todo el mundo, en el buen sentido de atacar, y construir para todos, ¿no? Que me lo creo o no, bueno, tengo mis dudas, pero
pero por lo menos como lo tenemos planteado. No sé si te he respondido bien. No, sí, claro. Muchísimas gracias. A mí me gustaría preguntaros una cosa. Ya sé que no hemos llegado quizá a este punto todavía, pero bueno, ya lo habéis comentado un poco, sería cerrar el círculo. Al final sería buenísimo poder medir el impacto, porque por un lado están los marcos ágiles y las prácticas que al menos al inicio se ponen. Luego ya sabemos que cuando se va evolucionando en este Shuhari, ¿no? Puedes llegar a cambiar eso cuando ya tienes un alto grado de madurez, pero si no empiezas por las prácticas. Y en relación al techo de cristal este que dice Flavio, muchas veces nos encallamos en solo las prácticas y no llegamos a tocar la cultura precisamente porque hay que hacer un desarrollo del liderazgo. Entonces, y al final, y como bien habéis dicho, todo esto se hace no por el deporte de transformarnos, sino porque queremos que la empresa vaya mejor, seamos más adaptables y todo esto. Así que al final llegamos a que hace falta medir. Hace falta medir cómo estamos mejorando gracias a todo esto, porque si no al final alguien puede llegar a la conclusión de que es que en realidad daba igual, ¿no? Entonces, si no veis hasta ese punto, ¿tenéis alguna idea de qué cosas concretas mediréis y cómo las mediréis? Es la pregunta. Pues me cuelo, Pilar, si no te importa. Yo fíjate que totalmente de acuerdo contigo, Pepe, que me da un poco de pudor en el fondo responder, pero totalmente que además que lo que no se mide no se puede mejorar y la sensación esa que yo lo he dicho, esto lo estamos haciendo bien o somos muy buenos en esto o somos muy malos, realmente no tengo un KPI para demostrarlo, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros, todo nuestro modelo de gobierno que sustenta la implantación está enfocado al Q, ¿no? Al trimestre. Y los productos ágiles, que son los que dan ese retorno y ese, si no, porque un director general, por mucho que el mío se lo crea, si no le hablas de beneficios, me tengo que buscar otra ocupación. Sí que tenemos una serie de KPIs de portfolio. Todos los productos ágiles que tenemos en el portfolio sí que todos tienen un KPI y sí que todos tienen en esas portfolio review cada 15 días se cuenta cómo van esos KPI. Lo que sí que no tenemos como tal es el KPI de éxito de la implantación per se, a lo mejor de mirarnos a nosotros al ombligo y hacer una retrospectiva. Yo por eso decía que me da un poco de pudor porque yo quiero creer, a lo mejor de una manera un poquito optimista o ilusoria, que mi jefe cuente con una portfolio review, cuente con un town hall o cuente con una portfolio review, es un éxito, porque ya está en la cultura. Y eso es lo que te respondería. Ok, gracias. Sí, a ver, eso es la siguiente derivada. O sea, nosotros estamos en la derivada, vamos a ver cuánto queda de esto en el líder, pero efectivamente, de hecho, la propuesta es ese abordaje mucho más integral en el que vayas con el líder y con el equipo a esas acciones y puedas ir observando. Todavía no tenemos esos comportamientos ágiles que vamos a observar por parte del equipo y que nos van a dar indicadores, ¿no? de oye, cómo va cambiando. Estamos dándole vueltas, ¿no? A ese modelo de cómo se mide la cultura, ¿no? Que es la pregunta maravillosa esta de cómo medimos la cultura. Pues ahí estamos, avanzando poquito a poco. No, todavía no lo tenemos, pero es la siguiente derivada en la que vamos a trabajar sin lugar a dudas. Sí, sobre todo la cultura y bueno, y un poco y el impacto de esa cultura, ¿no? Porque bueno, la cultura, pues en una empresa, en empresas grandes, bueno, sí puede haber una cultura de fondo, pero en general hay muchísima diversidad, ¿no? Y bueno, sí, la idea era esa, ¿no? Ver el impacto del cambio de la cultura, tanto positivo como negativo, porque a lo mejor hacéis un experimento y llegáis a la conclusión de que forzar a determinados líderes a compartir no sé qué cosas tiene un resultado negativo y a lo mejor eso es un aprendizaje. También te digo una cosa, Pepe, a lo mejor el KPI número 1 es que los agile coaches sigamos teniendo curro. Bueno, aquí igual me meto yo en el debate, pero yo siempre digo
yo siempre digo a todos mis clientes que mi misión es terminar no haciendo falta, no terminar haciendo falta para siempre. Yo pienso igual a Pepe, ¿eh? Sí, yo también, yo también. ¿A qué Pepe? Porque hay dos. Sí, a ti. Sí, Lo que has dicho tú. sí, sí. Muy bien. No sé si alguien... ¿Hay más preguntas? Yo lanzo más una, ¿vale? Aquí cuando hablamos de líderes, siempre tocamos a dos puntos, ¿no? Los egos y la parte del poder. Y claro, la agilidad viene con una visión un poquito disruptiva justo en la parte del poder. Porque el poder es compartido, tú vas a tener un equipo autónomo y con poder para arreglar cosas, decidir cosas y tal. Y esto puede impactar incluso en el ego de la persona, ¿no? ¿Cómo lo gestionáis esto? Porque claro, hay líderes que ya están preparados y tienen la cultura ya bien aterrizada dentro de los conceptos de Agile, pero hay otros que no. ¿Cómo vosotros están gestionando esta situación si ya pasaron por esto o no? Sí, sí hemos pasado por eso y efectivamente has dado en la clave exactamente, ¿no? Los egos y el poder son dos kits importantes. Pues mira, ahí te diría varias cosas. Lo primero, hay que ir en el paso, o sea, el empieza donde estés también nos funciona en esto del liderazgo, ¿no? Entonces no puedes pretender un líder que todavía está con miedo de que su equipo autogestionado diga, están haciendo todo el trabajo y ahora yo a qué me dedico, te vas a dedicar a cosas mucho más de mayor aportación de valor, pero todavía no eres capaz de verlo, con lo cual empieza donde estés, acompáñale en ese camino de ese objetivo que él se marca, que será el que está preparado en ese momento para interiorizar, para integrar y sobre esa hay que ir creciendo. De modo que llegue un momento en que sea consciente, ¿no? Que haga ese cambio y que diga, no, es que yo soy un líder colaborativo, ¿no? Si lo habéis visto, una de nuestras palancas es justo esa, ¿no? Soy un líder colaborativo, soy un líder que podría ser al servicio, estoy para ayudar a mi equipo, para hacerles crecer, porque que crezcan ellos es que crezcamos todos. Pero efectivamente, o sea, Flavia, y das en la clave, esto es un trabajo de egos tremendo y asociado al poder, claro, y organizaciones en las que estamos muy acostumbrados a que el poder es una cosa que viste mucho, ¿no? Entonces, yo te diría que como lo estamos trabajando hasta ahora es el empieza donde estés y desde ahí a lo que esté preparado el líder. Y vamos llegando poquito a poco. Por eso os he dicho, no vas a pasar de un existen integrado, somos conscientes. Hay que ir poquito a poco. Pues Flavio, en nuestro caso, yo conforme estaba pensando la pregunta, prácticamente venía a desnudarme y a decir que íbamos de cráneo en este sentido y que no habíamos hecho nada, pero pensando un poco más, fíjate que una de las cosas que nosotros identificamos al principio en cuanto a esos egos y a ese, como dice Pilar, ese ser como estás y tal, ese status quo, cuando empezamos con los productos ágiles, los product owners no se entendían como los roles que son, sino que cada uno veía como una oportunidad de poner una piquita en Flandes, como de poner a alguien, ¿no? para marcar el territorio, y los product owners empezaron siendo jefes camuflados de roles ágiles. Eso a día de hoy, no te digo que no pasan un 0%, pero pasa muy poco. De hecho, tenemos una media movida con algo de eso, pero espero que lo solventemos. Y a tu pregunta, ¿cómo lo habéis hecho? Pues lo hemos hecho con la figura, para mí es súper importante la figura de un portfolio manager. Una, porque me quita a mí ese curro precisamente de estar con el tinglado de los managers y manejar ese tipo de egos y de recursos al final. Y dos, porque él es al final la llave de los recursos y entiendas un recurso el que sea, y sea un trabajador raso, sea un manager o sea lo que sea, ¿no? Así que en ese sentido sí que es una palanca que nos está funcionando muy, muy, muy bien. Y ahí una buena métrica sería el número de product owner que no son manager, ¿no? O algo así. Esa relación inversamente proporcional. Así que sí que te diría que es la palanca que nos ha ayudado. También te digo que siempre que hemos tenido que involucrar a managers en otro tipo de situaciones,
campo de minas. Es caminar con un cuidado, con un tacto, que es muy, muy, muy complicado. Como decía Pilar, has dado en la clave, por supuestísimo, y está muy bien tirada. Y si alguien sabe algo más, que me lo diga, por favor. Yo tengo, bueno, sé que Alonso, no quiero hablar mucho porque sé que al menos Alonso tenía más preguntas, pero hago la última. Adelante, Alonso. No, es que he escrito, tengo el mensaje de me tengo que ir porque me están metiendo prisa. O sea que lo Pues siento. entonces pregunta, corre, pregunta, no te quedes con nada. Es que ahora ya no sé qué voy a preguntar. Y la respuesta se queda grabada. De las métricas, el tema del proceso, no sé, la madurez, el tema de la COP. Pues, bueno, hace un rato tenía Te muchas ha dolido preguntas, mucho eso lo de no la lo- Copa, Alonso, yo lo siento, ¿eh? Me has quitado el sueño, no sé. Bueno, cuéntame, ¿cómo no puede funcionar una COP? Por Dios, eran Yo dirigidas, la gente no participaba, no Pues sé. fíjate que hicimos, o sea, de hecho, cuando ya empezamos a ver que aquello hacía aguas por todos lados, nos paramos, nos reinventamos y hicimos dinámicas de design thinking, esto de la dinámica para identificar al cliente. Básicamente le decíamos, ¿qué queréis? ¿Qué COP queréis? ¿Cómo queréis hacerla? Y aún así la gente no se implicaba, no se participaba, se conectaban dos, no proponían temas, tenías que ir tirando, no fluía, Alonso. Tener Seguramente que ir sea tirando. porque eran de roles, COP de Ya. Scrum Master o COP de Product Owner, a lo mejor por ahí, ¿eh? Vale. Bueno, entonces La ahora me lo explico. voluntariedad también influye. Ir voluntariamente a esa actividad, estando hasta arriba de trabajo, también influye. Efectivamente, era voluntario y no aparecía ni Peter, ¿eh? De verdad que Ya, intentamos muchísimas pero cosas, si ¿eh? es obligatorio, la cosa no mejora. Peor. También, o sea, tiene que haber un motivador por ahí que haga de palanca. No lo encontramos. Pero, o sea, ahí o sea, el que sea, bueno, era una pregunta, pero en realidad os cuento mi experiencia. O sea, en una primera evolución se hicieron dirigidas, en el sentido de estos son los temas que interesan a la empresa, lo cual se parece mucho a lo que tú estás diciendo, ¿no? Los temas claves de la empresa son estos 7. Había un cierto halo de prestigio por participar en esas comunidades, porque se te considera, hombre, pues tienes que ser el que más sabe o la que más sabe si te invitan aquí. Pero al final aquello tenía muy poquita atracción, ¿vale? Muy poquita atracción. ¿Cómo evoluciona la cosa? Pues convertirlo en una cosa, en algo voluntario, en el sentido de, si alguien tiene un tema interesante que proponer, que lo proponga. ¿Vale? Eso sí, se tiene que hacer responsable. Que lo propone, o sea, se le da una serie de superpoderes. Vas a tener un espacio para dar. Cuando se reúna la comunidad, el tiempo se protege. El tiempo se protege. Y claro, eso tiene que ser un convenio, un acuerdo que todo el mundo sepa que el tiempo de las comunidades es sagrado, porque forma parte del desarrollo de la gente. Si el tiempo de las comunidades es el que menos vale y oye, que voy a participar en una comunidad, déjate de tonterías y ponte a trabajar, que para eso te pagan, entonces no va a funcionar, ¿no? Entonces tiene que estar protegido, ¿no? Incluso se les da un presupuesto para gastar en lo que queráis. ¿Qué queréis? ¿Traer un formador de fuera? Vale. ¿Queréis comprar una licencia para hacer no sé qué? Aquí lo tienes. Ahora, a cambio, la comunidad, tenéis que tirar de la comunidad. ¿Vale? Entonces, cada comunidad tenía una persona responsable y una persona corresponsable, porque incluso con una sola persona no valía. Se le exigía un número de reuniones al año y al menos un número mínimo de personas interesadas para arrancar, 4 o 5. ¿Vale? Influye mucho la masa crítica, pero bueno, en Endesa no tenía ningún problema. La masa crítica de personas. Ni con energía. Y ahora mismo con 60 personas mantenemos 1, 2, ¿vale? Pero con 1.200 personas manteníamos 40 comunidades vivas. 40. De las cuales más o menos la mitad caían al cabo del año, pero surgían otras nuevas. ¿Vale? Por eso digo, me cuesta, pero yo creo que el punto clave es ese. O sea, ¿te interesa un tema? Lánzalo. No había límite. No había límite. Hombre, había algún tema que era sugerido, pero no era obligatorio. Porque si tú me dices es la comunidad de los Scrum Masters, pues a lo mejor, mira, organízalo como un capítulo.
Entonces pasamos lista y tenéis que venir. Pero si la gente le dices es voluntario, pero al mismo tiempo tienes que ir, algo no. Sí, sí, no, algo no machea. desde luego. Y vamos. Sí. Y no me enrollo más porque me van a echar de casa. Me gusta ver por ahí y te cuento con más detalle lo que Hecho, hicimos. hecho. A ver, yo coincido totalmente con Alonso. De hecho, tenemos una experiencia muy similar. Cuando iniciamos una comunidad de prácticas al principio, esperaban que nosotros, como Agile Coaches, la facilitáramos y dijéramos cuáles son los temas para que ellos pudieran seguirlos, para que pudieran aportar. Cuando les decíamos, no, es que vosotros tenéis que pensar los temas, como que era un poco choque, ¿no? Yo estoy acostumbrado a que me digas qué hacer y después puedo aportar. Al cabo de la segunda, tercera sesión, ellos mismos, cuando empezaron a conversar y vieron los problemas que tenían en común, que tenían, por ejemplo, procesos muy similares que los podían optimizar, que tenían las mismas dependencias, que tenían los mismos bloqueos con otras áreas, ellos mismos empezaron a sacar nuevos temas. Llegó un momento en que ya no cabían en la sala. ¿Recuerdas, Pepe, que ya no cabían más en la comunidad de prácticas porque se fue generando ese interés cuando ellos vieron que podían aportar? Y bueno, pues tuvimos buena experiencia precisamente cuando encontraron ellos mismos el valor. ¿Vale? Que hay mucho que compartir y que pueden mejorar. Pues nada, muchas gracias, chicos. Añado otro fracaso más a mi historial. No, al revés. Ah, hombre, No, aprendizaje. aprendizaje. Es recuperar. Normal. Además, mira, como dice Lorena, o sea, cuando era una cosa de llego yo y os cuento algo, eso Sí, está sí, sí. bien, ¿vale? Pero cuando decía vamos a hablar de este tema en general y a compartir experiencias, era cuando no cabía en el filón en la sala. Vamos a hablar de cómo sacamos adelante, cómo nos peleamos con no sé quién, algún problema técnico del tipo que sea, cómo hablamos con la gente de negocio que no nos hacen ni caso. Ahí es donde iba la gente, eran 5 minutos de plantear y luego carnaza. Y entonces ahí sí que había mucho. Pues solo sea por quejarse, que es muy socorrido. Siempre hay un momento en el que a la gente le gusta compartir lo que han hecho, lo que no, lo que les ha funcionado y lo que no. Oye, ya que habéis hablado un montón de la voluntariedad, ha salido muchas veces esta palabra y yo estoy de acuerdo, pero por retarme a mí mismo a responder esta pregunta, os lanzo una pregunta a todos. Igual que cuando una empresa decide tomar un rumbo, el que sea, una empresa de coches decide que ya solo hace coches eléctricos, o al revés, que el coche eléctrico no va a tener tanto boom como se espera y apostamos por seguir haciendo motores de combustión y utilizar combustibles biorrenovables o lo que sea. Cuando se toma una decisión y hay algún directivo de estas características y hay algún manager o directivo que no secunda la decisión, parece casi obvio que esa persona no está sumando en esa empresa y que no tiene cabida. Pero cuando estamos hablando de que la empresa apuesta por un nuevo estilo de liderazgo y hay personas, directivos, managers que no lo secundan, realmente no hay las mismas implicaciones a nivel de, bueno, pues, ¿qué hago con esta gente que no está apoyando esto? Así que, por un lado, la voluntariedad, por supuesto, que yo siempre la apoyaré, pero por otro lado, si hay opción de no hacer algunas cosas, no terminan de suceder. Lo vimos en la pandemia. Nadie creía en el teletrabajo, pero cuando no tuvimos más remedio, a todo el mundo le pareció que se podía hacer. Entonces, ¿es buena o es mala la voluntariedad? Como reflexión. Es decir, ¿no debería no ser voluntario? Si es una estrategia de la empresa, ¿no debería no ser voluntario? ¿Qué pensáis? Puedo añadir una cosa, tu pregunta que me parece genial. Estaba aquí pensando de hacer algo muy parecido. Complementando, las empresas de vosotros, si hay un líder que está en esta situación bien explorada por Pepe, ¿qué hacen con este líder? ¿Van a echarlo o este líder va a transformarse en un detractor de la transformación? Lo lanzó. Perdona que me cuele, Pilar, me parece la leche esa pregunta y me la hago, me la hago yo mismo.
Y por lo menos en mi implantación, es que hay mucha... la vida rancia tiene mucho más peso todavía que esa transformación, y tiene mucho, no sé cómo decirlo, mucha más cadencia, mucha más inercia, ¿no? Así que tiene un mejor pronóstico el que se planta y se niega a subirse al cambio, Pepe, que el que quiere cambiar. El que quiere cambiar muy bien, pero por todo eso que decíais antes, porque son manager y tienen un ego y una posición y lo que sea. Yo lo veo casi, me sonreía por la pregunta, porque tiene toda la mala leche y dan el clavo que tiene que tener, porque es que es mi día a día. Yo se los decía antes, yo tengo al director general que cree que es una palanca de cambio, pero justo toda su primera línea es todo lo contrario, pero es que es todo lo contrario. Entonces es mi día a día. Yo esto, y además creo al final que esto es un poquito como el primer paso de los 8 de Kotter, ¿no? Si no ven una necesidad de cambiar, si no ven ese sentido de urgencia, pues está muy guay, pero la hay son posits, ¿no? Así que, pero es una pregunta espectacular. Sí, estaba yo aquí dándole vueltas también, ¿no? A esa pregunta que ostras, tiene tela, ¿no? A ver, a mí la reflexión que me viene con esto es lo de muchas veces no saben hacerlo de otra forma. O sea, nos encontramos con líderes y tú has aprendido de otros líderes que es que ha sido así. O sea, yo estoy muy en la visión de piedad. Entendedme con esto, ¿no? Cuando tú estás acompañando a un líder que puede ser lo más duro o lo más jerárquico o lo más probable es que no sabe hacerlo de otra manera. Y lo más probable es lo que estaba diciendo antes Flavio, es que tiene una sensación de miedo y de inseguridad tan grande que no es capaz de dar ese paso. Entonces, ¿cómo me enfocaría yo? Siempre apoyándome en aquellos que sí que quieren dar el cambio. ¿Por qué? Porque van a hacer detractores, porque van a hacer que el conjunto de líderes vayan viendo que hay otra manera de hacer las cosas. A la vez, a los nuevos líderes que vayan creciendo les van a enseñar otra forma de hacer las cosas. Y a esos que son tan detractores, ¿no? Pues oye, no se van a volver superfans, pero dejarán de ser tan detractores, ¿no? Eso de enfócate en los impulsores. Entonces, sí, me mantengo en la voluntariedad, y además añado eso. Y bueno, piedad y dejar que vaya viendo y que llegue el momento para ese otro líder en el que sí que quiera ser acompañado, en el que sí que quiera dar ese paso. Pero la pregunta me ha encantado, Pepe, o sea, me ha hecho ahí reflexionar considerablemente. Bueno, gracias y gracias por vuestra respuesta. Claro. Así es. Y para ir cerrando un poco, yo nada más os comparto precisamente lo que he estado leyendo, temas de tendencias y qué es lo que se espera de los nuevos trabajadores de un futuro muy inmediato. Ya no es que existan trabajadores de conocimiento, sino que ahora se necesitan trabajadores que aprendan. O sea, ya no me vale que sepas mucho, sino que debes de tener la capacidad de aprender cosas diferentes, de desaprender a lo mejor otro modelo de liderazgo que tienes muy interiorizado, pero que ahora ya no sirve. ¿Por qué? Porque no se alinea con las nuevas formas de trabajo que necesitamos actualmente, alineadas con Business Agility. Y sobre todo, Lorena, porque ya el ChatGPT se lo sabe todo. Exacto. Genius también. De eso otra charla de ChatGPT. Exacto. Oye, y si invitamos a ChatGPT a la próxima charla, ¿qué os parece? ¿Verdad? Le hacemos la pregunta y leemos a ver qué nos comparte como respuesta. Vale, muy bien. Pues ahora os agradezco mucho a todos vuestra participación, vuestra presencia. Y nada, os mantendremos informados de siguientes webinars que ya estamos preparando uno nuevo para el mes de junio. Vale. Muy bien, pues mil Muchísimas gracias. Gracias a Placer. todos. Buenas Gracias. tardes. Chao. Hasta Venga, luego. hasta luego. Hasta luego.